Zunilda es especialista en Derecho Penal por la Universidad del Litoral, es diplomada en Violencia de Género y Trata de Personas por UNAM, profesora de Derecho Constitucional Administrativo en la Universidad Nacional de Chaco Austral. Es autora de varios libros: Mercaderes de Vida, La Trata de Personas y la Dignidad Humana. Actualmente es jueza federal de primera instancia en la provincia de Chaco y preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Chaco, Formosa, Reconquista, Santa Fe. ¿Me querés dar eso? ¿Cómo te sientas? Mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también, felicito a los de la Alameda por esta iniciativa y muchísimas gracias también por la invitación, de la cual me siento honrada, ya que sé que aquí al frente hay gente que trabaja todos los días sin obligaciones impuestas y desde la responsabilidad que le da su propio compromiso, tal como decía el compañero al presentarme. Y realmente creo que eso es lo más importante, trabajar desde la solidaridad. Creo que nosotros, los que estamos en el Estado, tenemos más que el compromiso, tenemos además la obligación de hacerlo, ¿no? Pero bueno, no tantos están comprometidos con ello. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a mí me dieron para que hable sobre buenas prácticas judiciales en la trata de personas con fines de explotación sexual. Para hablar sobre buenas o malas prácticas, sin lugar a dudas, de todos modos, hay que hablar sobre los factores que promueven, posibilitan y hacen y de alguna manera, digamos, enfatizan la existencia de la trata de personas. La trata de personas es una de las peores formas de violencia contra las mujeres y esta violencia tiene su progenie en la conceptualización que históricamente se ha hecho en torno a lo femenino y a lo masculino y que establece esa desigualdad de la mujer que incita a la violencia. Esta violencia es el reflejo de las relaciones de poder asimétrica entre varones y mujeres y este es uno de los factores que posibilitan la trata de personas. Otro de los factores es los altos niveles de corrupción que permiten que las organizaciones criminales se conformen, existan y se muevan libremente sin obstáculo alguno. Una demanda despiadada o una voraz demanda que se encuentra invisibilizada tras prácticas sociales aceptadas culturalmente, y luego las asimetrías socioculturales y económicas son el cepo asegurado para que estas personas no tengan un proyecto de vida posible. El analfabetismo, la desocupación, el trabajo en negro, la violencia, la pobreza, la discriminación son los factores que arrojan especialmente a las mujeres y a los niños y niñas a los campos de la trata y la explotación de la sexualidad ajena. Y esto es importante que lo sepamos y por eso lo quería mencionar antes de hablar directamente de las buenas prácticas, porque resulta absolutamente necesario que sepamos cuáles son los factores que posibilitan la existencia de la trata para saber de qué manera luchar contra ella. Y también tenemos que saber quiénes son las víctimas de la trata, a quiénes o sobre quiénes repercuten este tipo de delitos complejos. Para luchar contra la trata, por lo tanto, no va a ser suficiente la justicia penal o los jueces, sino que hay muchos factores que deben ser contrarrestados previamente o a la vez para que nosotros podamos dar una lucha real, si de eso se trata, contra la trata de personas. Y este escenario que yo les decía, que pervive a pesar de la previsión normativa nacional e internacional y de los esfuerzos que en este sentido realizan los países, nos da cuenta de una realidad que no se conforma con la normativa y que va más allá de la teorización. Se requiere de acciones positivas que coloquen a las mujeres y grupos igualmente vulnerables en un lugar de equidad en la sociedad. Requiere la acción urgente de los poderes públicos para proteger ese núcleo básico de la persona humana, columna vertebral y fundamento del ordenamiento jurídico,
ese núcleo constitutivo que diferencia a las personas de las cosas, ese núcleo básico que es la dignidad humana y es la que se ve atacada fuertemente y destruida por la trata y por la explotación de los seres humanos. Pues siendo la trata de personas un delito, que les decía, que atenta contra la dignidad y la libertad, desde el paradigma de los derechos humanos, que coloca a aquella como centro del ordenamiento, no puede ser tolerada en un Estado de Derecho. Tal aserción obliga a los magistrados a proceder, magistrados y funcionarios en todos sus tipos, a proceder conforme a tales parámetros, a romper los esquemas tradicionales y a hacer efectiva la finalidad de la norma en la práctica diaria. Y para lograr la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los explotadores, proxenetas, prostituyentes, es necesaria una interpretación armónica del derecho vigente que nos permita cooperar en la erradicación de este monstruo social. ¿Y qué significa situar a la persona como centro del ordenamiento jurídico? Es asegurar que las víctimas gocen de todos los derechos que poseen, que el espíritu de la ley pueda ser efectivizado. Y para ello el punto de partida es examinar los obstáculos específicos con los que se enfrentan. La trata de personas coloca a los seres humanos en una situación de sujeción tal y de sometimiento tal que éstas pierden su individualidad. Es decir, son manejadas por los explotadores como si fueran objetos. La persona deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio destinado a satisfacer intereses ajenos, ya sean económicos, sexuales o de mero poder. Entonces, esto resulta algo muy importante que tengamos en cuenta, en que en la trata de personas, las personas son convertidas en cosas, dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en cosas del comercio, y que la trata de personas afecta especialmente a los sectores más desposeídos, más desprotegidos, afecta especialmente a los pobres y a los excluidos, y esto debe ser tenido en cuenta si nosotros como jueces, como magistrados y fiscales o policías, a quien le toque la parte correspondiente, no tenemos en cuenta de quiénes son las víctimas ante la cual nos encontramos. Y en relación a las prácticas, en primer lugar, uno de los problemas permanentes al momento de la captación, traslado o desaparición es la dificultad de los familiares o allegados de ser oídos por autoridad competente. Y esto ocurre porque cuando van a la policía normalmente le dicen que tienen que esperar no sé cuántas horas, antes eran 72 horas, ahora en algunos lugares se ha tratado de eliminar esta situación y a veces le toman en realidad la denuncia, en realidad le toman unos datos, pero no se ocupan tampoco hasta las 72 horas. Si van a la Fiscalía Provincial dicen que es una cuestión federal y si van al Juzgado Federal determinan diciendo que deben ir a la Fiscalía o al Juzgado Provincial porque se trata de una mera desaparición de personas y no hay todavía elementos para la trata. Bueno, yo creo que en este caso los jueces podemos o fiscales tenemos mucho por hacer. En general, por lo menos en el interior, yo creo que donde tenemos una conexión más directa con las fuerzas de seguridad y con la misma sociedad, poder dar a conocer en cuanta oportunidad tengamos de que estamos de acuerdo con que cualquier desaparición de personas deba ser denunciada de inmediato, sin importar si algunos piensan que se puede haber ido porque estaba mal en la familia o si en realidad era una mera fuga del hogar. La desaparición de personas con posibilidades de que haya sido llevada para explotar merece que todos nos pongamos, de alguna manera, que pongamos la atención en esto y lo tomemos como un caso de máxima. Y en esto creo que lo que podemos hacer los jueces, de hecho lo hago yo en el interior, es dar directivas a las fuerzas de seguridad de que cuando hay un caso de desaparición de persona, en forma urgente lo ponga en conocimiento del Juzgado Federal. Y el Juzgado Federal va a hacer las medidas urgentes, que lo único que va a hacer es ordenarle a la fuerza policial y no permitir que la fuerza decida si es que va a salir a investigar o no, o si esa chica podría ser objeto de trata o se fugó del hogar. Es decir, no tienen que ponerse a pensar tantas posibilidades posibles o alternativas posibles que hay respecto del destino de la chica, sino que lo que hay que hacer, o niño, o niña, o mujer, lo que hay que hacer es directamente actuar, empezar a hacer las diligencias necesarias para ver si estamos o no hablando de trata de personas. Después, para desprendernos de la competencia,
hay mucho tiempo y además es fácil. En 2 minutos se dice, era una mera fuga, vaya al juzgado provincial, vaya al juzgado de paso, vaya a la Fiscalía Provincial, o si hay algún otro elemento, el juez federal debe seguir adelante. Esto no significa actuar en causas en las que no somos competentes. Es tomar las cuestiones cuando todavía no hay elementos suficientes para poder determinar en qué línea dirigirnos, si en una o en otra, es hacer las medidas urgentes por parte de la Justicia Federal, que a su vez, dentro de este marco, tiene una actuación mucho más amplia. Justamente la ley le da a la Justicia Federal la posibilidad de actuar en extraña jurisdicción. Esto es una norma que estaba prevista para la ley 23737, que es contra el narcotráfico o de estupefacientes, que hace que un juez de Chaco pueda actuar, por ejemplo, en Buenos Aires, en Misiones, en Corrientes, en San Juan o donde fuere. Y esta es una herramienta muy importante, porque normalmente cuando la chica desaparece, o niña, o niño, o joven desaparece del lugar, cuando la persona desaparece, los familiares o amigos por allí pueden tener algún elemento, o por allí la policía en las primeras diligencias que hace puede determinar en qué lugar podría haber, o a qué lugar podría haber sido llevada la supuesta víctima. Y en ese caso, lo que puede hacer el juez que tiene en sus manos la investigación, el juez federal, gracias a esta norma que le permite actuar en extraña jurisdicción, que es el 132 bis del Código de Procedimiento Penal, es mandar a sus fuerzas de seguridad de su confianza a actuar en las provincias, ya sea de Buenos Aires, Santiago, etcétera, donde fueren, provincias donde teóricamente podría haber elementos que prueben la trata de personas o la explotación de la prostitución ajena, y seguir, digamos, el proceso en sus propias manos. Y lo único que debe hacer es comunicar al juez del lugar. Esto es una herramienta muy importante para los jueces federales y por eso yo creo que en general en los casos de trata o explotación de la prostitución, donde hay un traslado, donde hay cambios de lugares, donde las chicas son llevadas a distintos prostíbulos y a veces giran alrededor o entre varios prostíbulos de un mismo explotador o de explotadores amigos que se van intercambiando, el juez que tomó previsión o que digamos que tuvo la noticia primera del caso puede mandar a las fuerzas policiales a los distintos lugares a hacer tareas de inteligencia para poder determinar en qué lugar podrían encontrarse las víctimas y actuar en todos estos lugares en caso de que sea necesario y de no encontrarse la víctima y a la vez poder ir rescatando también a otras víctimas, siempre que lo pueda justificar el trabajo dentro de la investigación. Este aspecto interjurisdiccional que justifica la tarea en extraña jurisdicción creo que es una herramienta muy potente que tiene el juez federal y que la debe utilizar. Y otra herramienta muy potente que tiene la justicia federal, por la cual yo creo que siempre debe actuar en primera instancia y la justicia hasta tanto se dilucide, la justicia federal, es que puede actuar con fuerzas nacionales. Y las fuerzas nacionales, bueno, algunas están suficientemente capacitadas, pero además que tienen recursos suficientes y tienen refuerzos en las distintas provincias del país donde el juez federal pueda mandar a su fuerza, ya sea a la fuerza provincial o a las fuerzas o a la dependencia, supóngase de Gendarmería de Chaco, la puedo mandar a Córdoba, a Buenos Aires, a Bahía Blanca, y ellos tener refuerzos de esas mismas fuerzas sin tener que darle intervención a otros funcionarios y correr con el riesgo de que haya fuga de información. Entonces, estos dos elementos son importantes para poder trabajar y otra de las cuestiones que a mí me parece también acertada es que los allanamientos o las diligencias que se realicen en extraña jurisdicción se hagan en forma simultánea. Es decir, si nosotros tenemos elementos que nos permitan suponer que la víctima fue captada en Chaco, trasladada, pasó por Córdoba, luego llevada a Río Gallegos y puede ser que esté en Bahía Blanca y el dueño de los prostíbulos es de Buenos Aires, etcétera, etcétera, todos estos distintos lugares jurisdiccionales, lo que tiene que hacer el juez federal es, si va a allanar o a realizar diligencias investigativas, hacerlas en todos los lugares en forma simultánea. Esto justamente para que entre ellos, entre los explotadores y cómplices, no se llamen por teléfono y la investigación se vaya en 2 minutos o se frustre la investigación, para no decir otra palabra vulgar. Sí, me falta un rato.
Voy a tratar de achicar. Por lo tanto, bueno, me parece que esto es algo importante. Si bien es cierto que estas son buenas prácticas, lo de actuar en extraña jurisdicción tiene su desventaja, que también las quiero decir porque son los problemas a los que nos enfrentamos en la práctica. Por ejemplo, algunos jueces de algunas provincias son un poco reacios a que nosotros actuemos o que otro juez actúe en su jurisdicción. La norma dice que deberá comunicar al juez de la otra jurisdicción, de extraña jurisdicción, de que se van a hacer las diligencias con los elementos básicos solamente para comunicarle, bueno, que van a estar trabajando en el lugar, quién es la fuerza que va a actuar y cuál es la materia del delito que se va a investigar, ¿no? Algunos jueces han pedido, nosotros hemos tenido la experiencia de que el fiscal se ha opuesto a esta medida y ha pedido detalles de la investigación, que puede ser por ser los profesionales o por cualquier motivo que lo haya pedido. Sin embargo, yo creo que justamente lo que se debe actuar en este tipo de delitos es en forma reservada, al igual que en el narcotráfico, por lo tanto no hay que dar demasiados detalles de la investigación, también teniendo en cuenta de la connivencia que suele existir en algunas provincias entre las fuerzas locales, entre funcionarios, entre gente que tiene poder y los prostíbulos, los proxenetas o los explotadores. Así que lo único que hay que hacer es notificar, dice la ley, dar conocimiento, poner en conocimiento del juez del lugar y darle los datos básicos. Creo que esa es la única obligación que tiene el juez que va a intervenir. Luego después la policía pondrá a su disposición los detenidos y lo que haya logrado incautar. Por otra parte, también los procedimientos en forma simultánea. Otra de las cuestiones, otro riesgo que también hemos tenido problemas que tuvimos, es que cuando mandamos a las fuerzas de seguridad a actuar en extraña jurisdicción, el juez que tiene a su cargo el proceso, o sea, en este caso, yo, en este caso, nos pasó que tiene menos control sobre el trabajo que están realizando la policía o las fuerzas de seguridad allí en extraña jurisdicción. Y a veces, además, por la espectacularidad de las mismas fuerzas, por la repercusión social, política y pública que tiene el tema de la trata de personas, hacen que inventen algunos elementos que no existen en los procedimientos o se inflan estadísticas, o en un caso particular que tuvimos de trata laboral que mandamos a otro lugar, a otra provincia, a rescatar a personas chaqueñas que habían sido llevadas para ser explotadas laboralmente. Pasó que cuando llegó la policía allá, llamó al ministro y el ministro de Chaco se trasladó a la provincia y hubo un problema político muy importante interprovincial que terminaron llamando hasta del Senado de la Nación porque decían que la justicia chaqueña quería complicar al gobierno de Catamarca, en este caso porque era en Catamarca, políticamente, y que en realidad no había explotación laboral. Lo que pasa que estaba involucrado en esta causa un ex ministro de Catamarca, y eso en realidad embarró la cancha absolutamente, porque después de esto yo llegué a hacer un procesamiento por trata laboral, porque me parece que había elementos, y la Cámara dejó sin efecto el procesamiento y dijo que no había elementos suficientes. Quiero decir hasta dónde las cuestiones políticas pueden deslegitimar los procedimientos. En esto también hay que ser muy prudente. Otra de las cuestiones, la creación de divisiones especiales dentro de las fuerzas policiales con capacitación también es muy positiva, pero muchas veces se corre el riesgo de que funcionarios inescrupulosos aprovechen su posición de privilegio para facilitar, ya sea por acción y omisión, juntamente con los tratantes que puedan controlar el negocio. Es decir, muchas veces la creación de fuerzas especiales hacen que ninguna otra fuerza se involucre en las investigaciones y que además estas fuerzas que están encargadas del tema comuniquen al juez que van a empezar una investigación respecto de lugares que de público conocimiento son de explotación de la prostitución, por ejemplo, y nos tengan meses a los jueces diciéndonos que no hay elemento, luego intervengan un teléfono y que no arroje resultado positivo y siga para adelante. Entonces lo que hacen en vez de investigar es proteger, van controlando para que ninguna otra fuerza pueda intervenir y para que ningún otro juez pueda intervenir. Entonces, bueno, en eso también hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, otra cuestión importante es ordenar y asegurarse que el equipo interdisciplinario se encuentre presente al momento del allanamiento.
Ustedes saben que en los casos de allanamiento sobre explotación de la prostitución, normalmente, o deben ir además, no solamente explotación de la prostitución, sino también en trata laboral, debe ir gente del equipo interdisciplinario, o sea, psicólogas y asistentes sociales, para que se realice el procedimiento. Es bueno de que las asistentes y las psicólogas estén desde el primer momento, que se ocupen de las víctimas específicamente y que la policía no tenga prácticamente ningún contacto con las víctimas, que las separe desde el momento en que llegan, le tomen los datos básicos y yo soy de la idea que la psicóloga y la asistente social, que jamás debe pertenecer a la fuerza de seguridad, puedan tener además movilidad propia y ser independiente del comisario de policía que está a cargo, porque si no crean algunas dependencias, y puedan sacar a las víctimas y llevarlas del lugar a un alojamiento determinado para que puedan tener cualquier tipo de intercambio, que declaren si quieren declarar, pero la psicóloga y la asistente ya va a ir tomando contacto, va a ver cómo se maneja la víctima, cómo está psicológicamente, qué necesita, porque a veces va a ser el único momento en que el juez va a tener novedad de las víctimas, porque las que no se adaptan al proyecto de atención a las víctimas, realmente muchas veces no están para el momento de las declaraciones y no vuelven a ser, ya no son encontradas, y por más que se detenga a los presuntos explotadores o a los dueños de los prostíbulos, al no tener ningún dato sobre las víctimas con posterioridad, por allí no se los puede llevar a juicio. Bueno, realmente hay mucho para decir en esto, el tiempo yo sabía que me iba a quedar muy corto. Que el médico y el asistente social no pertenezcan a la fuerza policial, que se los trasladen en vehículos independientes, que se asegure a la víctima una vez que llega, ya termino, una vez que llega al juzgado, que tenga la seguridad y la tranquilidad suficiente para declarar. Y aquí hay algo que lo quiero decir, falta un rato, pero lo termino acá y quiero decir esto nomás, que me parece muy importante. Cuando hablamos de abrir la cabeza y concientizar a los funcionarios y magistrados, también es darse cuenta, justamente por esto yo hablaba de las causas que favorecen la trata de personas y la situación en la que se encuentran las víctimas de trata, que no son testigos comunes, para no tomarle testimonio del artículo 245 del Código de Procedimientos del Penal de la Nación, como si con la obligación o bajo juramento de decir verdad, porque los que conocen un poco de la manera en que la trata y la explotación funciona sobre las personas, es creándole traumas psicológicos importantes que las llevan muchas veces a mentir, muchas veces a tener huecos mentales, muchas veces a defender a los propios prostituyentes, disociaciones, despersonificaciones. Hay muchas situaciones que sufre la víctima, por lo cual no se le puede tomar un testimonio bajo juramento, porque es como ponerle un revólver en la cabeza obligándola a que cometan el delito de falso testimonio, porque es lógico que la víctima muchas veces no va a declarar lo que el juez quiere que declare o no va a declarar la verdad de todo lo acontecido porque no se encuentra en condiciones. Bueno, hay muchas cosas para hacer en las buenas prácticas. Hay que pedir el cierre de todas las cuentas al momento del allanamiento en la primer providencia, bloquear las cuentas de todos los que se encuentran involucrados en el caso. Hay que mandar un oficio al Banco Central bloqueándole las cuentas a los explotadores, cómplices, a los que captaron, etcétera. Hay que luego poner embargos sobre los bienes para que en el momento oportuno el juez, si dicta sentencia, se encuentre todavía con los bienes de los explotadores. Bueno, la trata de personas es un delito que requiere de muchas voluntades y de mucho tiempo para ser llevada a cabo. También por su modalidad necesita de algún tipo de organización, todo a los efectos de alcanzar el único objetivo que tienen los tratantes y explotadores, cuál es la obtención de ganancias a cualquier precio. Por esto, también la lucha contra el mismo requiere del involucramiento de muchas voluntades, que en forma organizada tengamos un objetivo común: terminar con la explotación de los seres humanos, aunque sean muchos y costosos los recursos y herramientas que debamos poner en este cometido. Y sobre todo, un sinceramiento de todos y un trabajo comprometido. Muchas gracias.